Con su permiso, senadora presidenta, estimados compañeros, senadoras, senadores, quizá la mejor representación que podemos tener del tamaño del plástico, del tamaño del problema del plástico, es esta descripción que nos hacen de las islas de plástico, que no son islas, sino que en realidad son el lugar donde se concentra por efecto de las corrientes marinas, la rotación de la tierra, la mayor cantidad de plástico en los mares en un solo lugar. Para que nos demos una idea, ahí donde se vierten 8 millones de toneladas, otros cálculos dicen 13 millones de toneladas al mar, provenientes de los ríos, de las playas, del desecho de naves, etcétera. Ahí, en estas 5 descomunales manchas o basureros de plástico en pleno océano, en plenos océanos, ahí, estimados amigos, está el tamaño de nuestro reto, de nuestro problema. Porque para que ustedes lo puedan dimensionar, la más grande de estas islas, la del Pacífico Norte, mide 3 veces el tamaño de Canadá y tiene más unidades de plástico que estrellas la Vía Láctea, de ese tamaño. Si juntáramos todas estas islas, abarcarían un territorio mayor a la superficie de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese es el tamaño del reto. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo y qué hemos hecho? Y es natural que cuando hacemos algo, viendo todavía lo que falta, digamos, no, falta muchísimo, seamos más exigentes, vamos, prohibamos, que se prohíba. El problema de las prohibiciones es que normalmente, cuando no están acompañadas de una lógica que las haga posibles, viables, sostenibles, terminamos cayendo en la simulación. Ese es el problema. La otra parte del problema es creer que este es un tema solamente de bolsas de plástico y popotes o de envases de PET. Es inmensa la cantidad de cosas que tienen contenidos de plástico. Nos estamos bañando y estamos arrojando plástico al drenaje. Comemos y desperdiciamos plástico. Todas nuestras actividades cotidianas terminan con desperdicios de plástico. Entonces, el principal reto no es prohibir las bolsas de plástico. El principal reto es hacer que se utilice menos plástico y por lo tanto se tenga que producir menos plástico. Y esa es la gran virtud de ahora, de este dictamen, porque quien se sienta incómodo por el problema de las bolsas de plástico tiene que ver lo que sí queda, lo que va a suceder, porque va a suceder. Le estamos poniendo plazos, le estamos poniendo tiempos, estamos imponiendo sanciones, estamos diciendo quiénes son los responsables de verificar ese cumplimiento y aplicar esas sanciones. Y no todas las leyes que sacamos aquí tienen este grado de detalle en sus objetivos y en el modo de alcanzarlos. La mayor parte suma buenas intenciones, pero no tiene ese cálculo de lo que va a ocurrir. Y aquí sí sabemos qué va a ocurrir. El próximo año ya no se van a producir en México ningún producto que contenga microplásticos. Lo lamento por todos los que creen que sus exfoliantes son naturales. Dejarán de producirse esos exfoliantes que tienen minúsculas partículas para que te raspe y puedas limpiar mejor la piel.
muchísimos cosméticos que contienen microplásticos ya no se podrán producir. Eso viene en el contenido de esta ley. El 70% del tereftalato de polietileno, en otras palabras, quise verme elegante y leí mal, el PET, el 70% del PET se va a copiar en el 2025. ¿Qué quiere decir acopiar? Que no debe estar tirado en las calles, en los parques, en las carreteras, en las playas, sino que debe haber centros de acopio suficientes para recoger el 70% del 100% que se produce. En 2025 se va a recoger el 30% de todos los plásticos, el 80% en 2030 de todo el PET y para el año 2030 el 45% de todo el plástico que se produzca se estará reciclando. ¿Qué quiere decir esto? Que se producirá menos plástico virgen. Prácticamente en 9 años estamos reduciendo a la mitad la producción de plástico virgen. Ese es el verdadero centro de la batalla, no algún producto en específico. Tiene que dejar de producirse plástico y para eso era indispensable la ley de economía circular. Son metas progresivas con material de reciclado plástico. En 2030, el 30% de cada envase tendrá que ser reciclado. Por eso, estimados amigos, apoyamos esta ley. Por eso y porque creemos que es una apuesta sensata, útil y sí, quizá todavía nos faltan muchísimas cosas. La primera de ellas, cambiar de mentalidad. Esto tiene que ver con nuestros hábitos y tiene que ver con el presupuesto del gobierno. Tiene que ver con la decisión de los gobiernos municipales para destinar días específicos para la recoja del material reciclable. Tiene que ver con el futuro, en cómo lo vemos y cómo caminamos hacia él. Sí, es verdad, hoy podríamos tener muchas cosas que prohibir y tendríamos posiblemente que conciliar a la industria. Hoy, en cambio, este Senado se dio a la tarea, desde la conformación de un grupo de trabajo hasta el impresionante trabajo de la comisión, en poner de acuerdo a la industria, poner de acuerdo a buena parte de las organizaciones sociales y en hacer que esta ley fuera posible. Por eso, amigas, por eso, estimados senadores, hay que apoyarla. Esta es la ley que necesitamos ahora, necesitamos mucho más. Esta es la que podemos hacer ahora y convertir en el inicio de un cambio verdadero, que ponga a prueba a los gobiernos y también a los ciudadanos y que nos haga pensar en el futuro. Los seres humanos somos una clase muy interesante, muy especial en la naturaleza. Ya lo decía Xóchitl, somos los únicos que producimos basura. Pero fíjense en nuestra condición. Gastamos 641,000 millones de dólares en la exploración espacial. Estamos buscando los lugares a donde tendremos que ir cuando nuestro planeta se acabe, en lugar de gastar lo que se debe y sacrificar lo que se debe por hacer de este el planeta que necesitamos. Muchas gracias. A continuación se concede el uso de la palabra al senador Luis David Ortiz Salinas del Grupo Parlamentario de Movimiento